gran placer estar con vosotros y además ser presentados por una gran sindicalista como Sanz Elvira, que para todos es un gran referente de lo que fue Comisiones Obreras en los mejores tiempos y lo que sigue siendo el concepto de Comisiones Obreras como sindicato de clase. Gracias por vuestra asistencia. Nosotros, yo creo que a mí se me oye porque como estoy un poco gordo de oído, hablo más fuerte de lo normal. Cuando no tenía ninguna dolencia auditiva, pues hablaba muy bajito y ahora se compensa una cosa con otra. No necesito apenas micrófono. Crónica Popular es un periódico semanal digital que salió por primera vez a la calle el 11 de septiembre de 2011. Yo lo digo siempre y algunos de los que están aquí, como ya nos han oído en otras ocasiones, pues a lo mejor les parece repetitivo, pero hay veces que conviene repetir las cosas. Fundamentalmente el periódico está hecho por militantes comunistas, pero como nosotros entendemos siempre que la unidad se hace paso a paso y en cada sector de trabajo, desde el primer momento hicimos un equipo unitario hasta el punto de que yo soy codirector al lado de una mujer, con lo cual también me agrada mucho trabajar con las mujeres y que estemos en igualdad de condiciones. Yo soy codirector y ella también es codirectora, una gran mujer periodista, la única mujer que fue directora de un periódico diario en España, Liberación. Bueno, pues Mercedes Arancibia, que es su nombre, es una mujer anarquista, libertaria. No tenemos problema ninguno. Yo soy militante del Partido Comunista del año 1969 y con nosotros están pues gente trotskista que proceden de la LCR, como Pedro Montes, un gran político y un gran economista perteneciente durante muchos años al Servicio de Estudios del Banco de España, el economista al que ha citado Salce, Antonio Gallifa, que es el presidente de la Sociedad Editora. Hay otros independientes, profesionales e intelectuales independientes, y hay gente incluso que pertenece a Podemos. Pero naturalmente nosotros tenemos muy claro que a pesar de que no hacemos ninguna operación contra ninguna fuerza política, que no sea de la derecha, nosotros somos militantes comunistas y militantes de Izquierda Unida, y republicanos, naturalmente. Entonces, digo esas señas de identidad nuestras como equipo unitario y proyecto unitario porque resulta que cuando oímos hablar a mucha gente de unidad, unas veces de unidad popular, otras veces de unidad de la izquierda, no, ahora la unidad de la izquierda parece que ya no está de moda, sino que hay que ir a otros ámbitos de la unidad. Y se nos llena la boca de aire, yo creo que de humo también. La unidad como el movimiento se demuestra andando y resulta que entendemos que no tiene por qué ser tan difícil que manteniendo cada cual sus señas de identidad, sus principios y sus valores y sus horizontes, podamos avanzar hacia una sociedad que nosotros declaradamente queremos que sea una sociedad socialista. Entonces, desde el 2011, septiembre, como digo, del 2011, estamos saliendo a la calle con un grupo además de colaboradores que pertenece a todo tipo de disciplinas académicas, profesionales, etcétera, de toda España. Nosotros somos de los que también decimos España. No decimos este país, ni decimos otras cosas que incluso gente muy amiga nuestra se encargan de decir. Nosotros somos comunistas de España. Y como los camaradas portugueses dicen que son un partido comunista y patriótico, nosotros somos de los que pensamos que se puede ser patriota también y comunistas españoles. Cuando decidimos hace un año, ahora aproximadamente, editar y dedicar un suplemento a los crímenes del franquismo, lo hicimos por dos razones fundamentales. Por una parte, nosotros somos de los que entendemos que, a pesar de todas las nuevas tecnologías, de la irrupción esplendorosa de las redes sociales, de todo lo que es lo digital, el papel no ha muerto. Y hay veces que conviene que algunos de los acontecimientos, de las reflexiones, de los debates que nosotros desarrollamos, queden en papel porque eso se conserva. Las palabras las lleva el viento cuando se habla en una radio, las redes sociales dicen cosas positivas y otras muchas sin contrastar,
y nosotros evidentemente optamos por hacer una vez al año un suplemento muy especial para el que llamamos a participar a gente, a la mejor gente, según sea el contenido que le damos. Antes de este suplemento hicimos otro dedicado a Chile, 40 años después del golpe de Estado de Pinochet, y en él participaron pues expertos sobre la cuestión chilena, tan importantes como Marta Hardiker, cuyo libro de los elementos fundamentales del materialismo histórico y dialéctico, bueno, pues ha sido un libro de cabecera de todos nosotros. Ella forma parte también de nuestro equipo. Al lado de ella escribieron gente tan importante también como Joan Garcés, que como sabéis, cuando era muy jovencito fue asesor del presidente Allende, salvó la vida porque Allende le exigió abandonar el Palacio de la Moneda para que lo pudiera contar, y así lo hizo. Y con ella pues gente del Chile de hoy, con ellos gente del Chile de hoy y otros analistas muy importantes. Cuando decidimos, como decía antes, el 11 de septiembre de salir, pues teníamos esta doble bifurcación. Somos digitales, pero queremos también mantener en alza las reflexiones y debates colectivos que hacemos en torno a problemas interesantes. Hicimos entonces este suplemento también porque pensamos que ningún futuro se puede construir en falso, como se está intentando construir el futuro de España, si no se hace la reparación debida, si no se sabe la verdad, si no se sabe lo que sucedió durante la dictadura de Franco, durante la guerra civil y hasta el último momento, y si no se acaba con la impunidad de los criminales que llevaron a la muerte y a las alcantarillas y a las cunetas a mucha gente valiosa que efectivamente fueron vilmente asesinados. Este documento, que es un documento de nada más que de 176 páginas, la verdad es que nos alargamos muchísimo porque a medida que nos iban pidiendo compañeros intervenir, pues nos costaba mucho poner fin a lo que queríamos que fuera el suplemento. Pues hay 2 o 3 ejes que son aunque después se va a dedicar a explicarlo con mucho más detenimiento Rosa de Madariaga, pero sí quería hacer un poco de hincapié en lo que fijamos como ejes fundamentales de ese suplemento. Empieza el suplemento con una entrevista larga, muy meditada, muy serena, con el exfiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, donde se establece de forma muy clara cómo el régimen, la dictadura de Franco, diseñó y construyó y puso en marcha todo un aparato jurídico legal absolutamente ilegítimo. Y eso ha perdurado todavía hasta hace muy pocas fechas. Muchas de la legislación que puso en marcha el franquismo a partir del golpe de Estado de julio de 1936, curiosamente pervivió hasta fechas muy recientes. Eso es importante porque resulta que hay anécdotas que son curiosas, pero por ejemplo, los militares de la Unión Militar Democrática perdieron la carrera, perdieron toda su vida prácticamente por tratar de oponerse al golpe de Estado que podía haber surgido otra vez en los albores de la transición. Yo recuerdo que en un homenaje que se dedicó a ellos en el Hotel Convención, que hará 7 años quizá, me tocó estar en la mesa presidencial, no como periodista, sino porque precisamente por escribir sobre la UMD yo tuve 3 procesamientos militares, cada uno con petición de 6 años de un día, que era lo que habitualmente pedían cada vez que nos metían en algún follón de estos. Y recuerdo que un magistrado del Supremo, que es un gran demócrata y una persona de mucho peso, en aquel entonces discutí con él, porque resulta que yo decía que evidentemente todos los procesamientos, las condenas, los fusilamientos que había ejecutado el franquismo eran nulos de pleno derecho a partir de lo que muchos años después dice Carlos Villarejo en este suplemento. Una legislación surgida de un golpe de Estado es una legislación nula de pleno derecho, igual que esas medidas que adoptó esta multinacional y a los que se refería Sánchez Vila hace un momento. Bueno, pues resulta que en aquel momento los procesos de adaptación y de convencimiento de todos nosotros no son iguales. Eso del desarrollo desigual
también se produce en la mentalidad nuestra, en nuestras percepciones y convicciones. Y entonces resulta que aquel magistrado decía, no, digo, eso es imposible. Digo, ¿cómo va a ser imposible? No se trata de que haya una revisión de los juicios, sino tiene que haber por parte de la democracia española una declaración de nulidad de pleno derecho de lo que son procesamientos, fusilamientos, muertes, etc. No puede ser de otra forma. Bueno, como uno es muy tranquilo, yo soy muy tranquilo particularmente porque los del norte creo que somos, queremos controlar mucho lo que decimos, medir muy bien las palabras, no hablar a humo de pajas, no nos interesa para nada, tampoco interesa a los del sur, no quiero decir con eso que seamos mejores, pero en cualquiera de los casos los asturianos, yo soy de Oviedo, pues resulta que somos muy pausados. Había algunos asturianos que conoceríais vosotros bastante y que hablan también como yo, muy despacio y queriendo saber lo que decimos, no se nos vaya a escapar ninguna imbecilidad, que también es cierto que se nos escapa. Bueno, pues resulta que es posible que efectivamente estemos construyendo una democracia en la que no se hace la reparación, primero la verdad. Las peticiones de comisión de la verdad no avanzan nunca. Las comisiones donde se pide, las plataformas donde se pide acabar con los crímenes del franquismo, no avanzan nunca. Y no se podrá construir un futuro mejor, naturalmente, si todo eso queda en el olvido. Afortunadamente ha venido la ayuda argentina con la querella de la juez María Julia de Servini, y eso, bueno, pues para nosotros es una ayuda capital, pero hace falta que nosotros no olvidemos, para empezar, lo que ocurrió y podamos transmitirlo a las nuevas generaciones. Curiosamente, nosotros que lo vivimos, en gran parte, somos los más interesados en olvidar, y las nuevas generaciones, lamentable y desgraciadamente, parece que les importa 3 carajos, con perdón, pero es así. Bueno, nosotros tenemos la obligación, los que conocemos y los que tenemos la oportunidad de contactar con historiadores, con especialistas, con gente que vivió, porque ahí escribe, en este suplemento escribe uno de los condenados a muerte que podía haber sido fusilado el 25 de septiembre de 1975, Manuel Blanco Chivite, periodista como yo, y una persona que estaba en la vanguardia, en posiciones que no compartimos, que no comparto yo particularmente, pero en cualquier caso era un luchador antifranquista. Y le hemos llamado para que escriba su propia historia. La legislación, las historias distintas que efectivamente son los exponentes paradigmáticos de lo que fue la represión y los crímenes del franquismo, entre otros, particularmente dedicamos muchas páginas al asesinato de Julián Grimau. Si nosotros vemos que efectivamente de las 176 páginas, ¿cuál es el segundo eje? Pues digo que efectivamente Julián Grimau lo representa de una forma muy cabal, y a él dedicamos 2 artículos, 2 trabajos muy extensos, uno de ellos del historiador de la Universidad de Oviedo, Francisco Erice, que cuenta lo que fue aquel crimen de Estado, en palabras de Juan José del Águila, abogado laboralista y después magistrado, y hoy investigador, que es el segundo autor del texto sobre Julián Grimau, porque también ahí ha habido también sus problemas legales de todo tipo. Como sabéis, Julián Grimau fue asesinado, procesado y condenado por un consejo de guerra militar cuyo presidente no tenía la titulación de licenciado en Derecho. La legislación fascista, incluso siendo fascista, ponía como requisito que los consejos de guerra estuvieran presididos por un licenciado en Derecho, aunque fueran jurídico-militar. En este caso, el personaje aquel pues se descubrió posteriormente. Bueno, entonces resulta que evidentemente ha habido varios recursos para declarar nulo, de pleno derecho, volvemos a hablar de pleno derecho, aquel procesamiento que condujo a la muerte, al asesinato del compañero Julián Grimau. Ese sería, digamos, el elemento paradigmático, el segundo eje que conforma el suplemento. Y hay un tercer eje que para nosotros es muy importante porque no estamos solos, no somos islas, creemos, bueno, nosotros pensamos con Lenin, con Marx y con nuestros clásicos que las publicaciones, la prensa, cualquiera que sea el soporte sobre el que se desarrolle nuestro trabajo, tienen 2 características que nunca queremos olvidar. La de ser intelectuales colectivos que sirvan para la reflexión, para el debate, para avanzar propuestas y difundirlas, y también organizador colectivo.
esa es la idea sobre la prensa que tenía Lenin, y vamos, nosotros los que ya adoptamos trabajar para los intereses de la clase trabajadora hace muchos años, no dejamos de hacerlo. Pero entonces resulta que en ese tercer eje hay dos otros elementos que son muy importantes. Uno de ellos porque terminamos el suplemento con una entrevista a la presidenta de la Asociación de Niños Robados, Soledad Luque, porque curiosamente nosotros pensamos durante muchos años que había habido niños robados en Argentina, en el Chile de Pinochet, en la Argentina de Videla, y nos costó mucho trabajo, saber que efectivamente aquí también había ocurrido eso y hasta fechas también muy recientes. De forma y manera que nosotros empezamos con la legislación la legislación fascista explicada por Carlos Jiménez Villarejo, situamos los elementos paradigmáticos de lo que fue la represión, la dictadura, los crímenes del franquismo, y terminamos con uno de los ejemplos más desconocidos, como es el de los niños robados, que también fue un producto de la dictadura y de toda la represión. Y junto a ese análisis que se hace a través de las palabras de Soledad Luque, de lo que fue la barbaridad de los niños robados, hemos dado la palabra a los presidentes de las asociaciones y foros de la memoria histórica. Son ellos a los que debemos que la impunidad no sea, o que termine la impunidad, que no se olvide lo que fueron los crímenes del franquismo, y para nosotros era muy importante darles la palabra a asociaciones desde AMESDE, que hace unos días dedicó una jornada realmente emotiva en el Paraninfo de la Universidad Central a nuestra compañera superviviente de la matanza de Atocha, Lola González Ruiz, el Foro de la Memoria, presidido por Javier Ruiz, la asociación que preside Emilio Silva, la Asociación por la Memoria Histórica, la Plataforma contra la Impunidad de los Crímenes del Franquismo, que lidera un compañero histórico que todos conoceréis, Víctor Díaz Carriel, y todas ellas. Yo os invito a que efectivamente leáis con calma. Os invito a que leáis con calma los trabajos, porque nos han quedado también algunas cuestiones fuera ya por pura falta de espacio. Buenas tardes, viva la República. Muy buenas tardes. Siéntate por aquí. Ahí tienes otra silla. No, pero si es que cabemos todos. Yo me quiero decir, por favor. No, si quedan las sillas, hay sillas para todo el mundo. Hay 20 algo, o sea, cuando se llenan ya está. Los que vengan al final, que se coman. Qué señora más guapa. Pues muchas gracias por venir, compañeras, y estábamos explicando lo que era el contenido del suplemento que hoy presentamos a todos vosotros, lo que es el periódico digital semanario, que sale semanalmente los lunes, Crónica Popular, quiénes somos nosotros. Y estaba diciendo que para nosotros ser periodistas o trabajar en un medio de comunicación como Crónica Popular y otros en los que hemos trabajado, pues es tener muy claro un doble concepto que nuestros clásicos han sabido diseñar: la prensa como intelectual colectivo y organizador colectivo. Y termino con esto, con esta reflexión. Que hayamos editado ese suplemento, que os invito a que lo leáis con calma porque tiene muchos elementos que quizás no conozcáis. Que hayamos editado, como digo, este suplemento nos está sirviendo para que algunos de nosotros os conozcamos las sedes de Izquierda Unida, camaradas del Partido Comunista de España, compañeros de todas las ideologías de izquierda, cualquiera que sean los matices que nos puedan diferenciar, y eso para nosotros es muy importante, además en este momento en el que, como siempre, que parece que avanzamos hacia esa utopía que definía Galeano como aquel horizonte al que nunca se llega, pero que nunca podemos renunciar a seguir caminando hacia él, Galeano, que acaba de fallecer ahora, pues siempre que las fuerzas de izquierda, nosotros decimos de izquierdas,
y somos declaradamente de izquierdas, avanzan o están a punto de avanzar. Termino con una anécdota que os voy a contar. Surgen problemas que, claro, hay gente que dice, no creemos en la teoría de la conspiración. Como algunos de nosotros hemos vivido mucho, sabemos que las conspiraciones existen. Y resulta que nosotros, hay otra gente que no, que piensa que las cosas suceden por azar. Jacques Monod decía El azar y la necesidad, a propósito de, en un libro muy interesante que se publicaba en el año 70 y tantos, y evidentemente puede más veces la necesidad que el azar. Os voy a contar una anécdota y ya os dejo, cedo la palabra a Rosa, porque si no me vais a decir que soy muy pesado, y la verdad es que lo soy. Hace unos días que estuve manteniendo una reunión muy larga con el coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara. Una persona que yo le dije una cosa que creo que es cierta. Cayo, no te retires. Te voy a decir lo que dice mi mujer y mi hija, que no son militantes conmigo, pero en esa economía de la dependencia, que efectivamente sin la cual, y de los cuidados, sin la cual los que somos muy militantes y estas cosas no podríamos haber dado un paso en la vida, pues resulta que cuando sale Cayo Lara en la televisión, mi hija, economista, y que trabaja para la banca privada del Bankinter, dice, y mi mujer dice, se entiende lo que dice, las cosas que dice son muy claras y convencen, y además proyecta decencia. Bueno, pues resulta que esos tres elementos conforman la personalidad de un dirigente que evidentemente yo defenderé, porque además es de esas personas que con una humildad apabullante, a todos los que nos creemos que sabemos más que nadie, y es mentira, la gente que sabe más es el modelo de Cayo Lara, que dice, yo no pude estudiar, soy un agricultor. Y digo, caray, si llega a saber estudiar, claro, si llega a haber podido estudiar, nos marea a todos. Porque lo que sabe y cómo sabe explicarlo es una maravilla. Bueno, pues nos contaba, estaba también Antonio Gallifa en esa reunión, nos contaba que hace un año aproximadamente ocurrió en Izquierda Unida algo que nunca había ocurrido desde que Izquierda Unida se constituyó ya en los 80 y tantos. Decía Cayo Lara, nunca nos había llamado, se había interesado por nuestros proyectos, alternativas, propuestas, ningún país europeo. Curiosamente, cuando las encuestas y los sondeos de opinión situaban el voto o la intención de voto de Izquierda Unida en torno al 18 y 20%, llamaron a la sede, al grupo parlamentario de Izquierda Unida, los embajadores de Alemania, de Francia y de Italia. Una cosa absolutamente inédita, novedosa y sorprendente. Claro, porque evidentemente en aquel momento Izquierda Unida era la tercera fuerza, habiendo subido, habiendo alzado su intención de voto y por tanto su número de diputados previsiblemente. A partir de ese momento, bueno, los embajadores pues naturalmente preguntaron qué harían con este sector, qué pasaría con esto, todas esas cuestiones de seguridad jurídica que el neoliberalismo tiene como a gala defender, y no es verdad, pero en cualquier caso evidentemente encontraron una cumplida respuesta por parte de Cayo Lara. Muy poco tiempo después surgió lo que surgió, y como yo no creo en casualidades, y no hace falta decir las conspiraciones ni las teorías conspiratorias, evidentemente yo que conozco los medios de comunicación, bueno, cada uno tiene su biografía y yo tengo la mía. Y conozco, cada vez que veo a alguna persona, alguna personalidad en una televisión, yo analizo desde el punto político ideológico, desde el punto de vista político ideológico y desde el punto de vista de la comunicación política, qué está expresando, qué quiere difundir y para qué. Bueno, pues resulta que surgió lo que surgió y naturalmente hoy estamos en una crisis. También es cierto que las crisis se producen en lo que vive. En el cementerio no hay crisis, pero naturalmente la vida siempre es crítica y siempre se renueva y siempre avanza a pesar de todos los problemas que nos presente. Surgió lo que surgió y naturalmente frente a eso
los que somos militantes desde hace muchos años, muchos, los que conocimos la dictadura, los que sabemos qué difícil fue salir de una dictadura cuando hasta el último momento se fusiló, y cuando hasta el último momento, excepto, con la excepción, mejor dicho, de un grupo valeroso y gallardo de militares que formaron la Unión Militar Democrática, el resto del ejército era un ejército monolítico, dispuesto a dar un golpe de Estado en cualquier Estado, quienes valoramos todo lo que se hizo en aquel momento, pues resulta que sabemos que evidentemente tenemos que seguir trabajando, y que las siglas y los contenidos, las propuestas de Izquierda Unida son muy importantes, porque es la izquierda de la que formamos parte los comunistas y otra gente que estuvo con nosotros y que seguirá fuera del Partido Comunista, pero que son tan comunistas como los que tenemos carné. Y en este momento, por tanto, nosotros utilizamos esto, estamos encantados de poder hablar en las sedes de Izquierda Unida, las sedes donde hay comunistas, donde hay gente de izquierdas, no esa vaguería o esa ambigüedad de arriba y abajo y tal, que a mí sinceramente me parece absolutamente infantil y retrógrado, pero resulta que está ahí por la razón que sea, quizás también para haber provocado lo que provocó una crisis dentro de Izquierda Unida. Yo nunca he entendido, y termino, cómo es posible que desde nosotros mismos fuéramos tan sumamente hipercríticos con el trabajo de la dirección de Izquierda Unida y hayamos terminado siendo tan complacientes con una fuerza política que, como decía Robespierre, nunca se va tan lejos como cuando no se sabe a dónde se quiere ir.